Comienza Escuela de Vida Zen, el podcast donde Nuria Roura y sus invitados te dan las claves para transformar tu alimentación y tu vida de la mano del autoconocimiento, los hábitos saludables y el desarrollo personal y espiritual. Porque no se trata de comer menos, sino de vivir más. El podcast de la Escuela de Vida Zen. Hoy, el perdón, con Jorge Lomar. Tenemos hoy con nosotros a Jorge Lomar, facilitador del perdón, escritor, conferenciante y presidente de la Asociación Conciencia para el Crecimiento Humano, que incluye la Escuela del Perdón. Y lo he traído aquí en el podcast para que nos hable precisamente del perdón y de la metodología de prácticas interiores para el perdón no dual que ha desarrollado y que imparte en sus cursos, seminarios y conferencias. Jorge ha escrito varios libros como La inteligencia del amor, Ecología mental, Corazón radiante y Vivir el perdón. Y justamente este último libro, Vivir el perdón, fue una de las lecturas que me leí en mi proceso de transformación porque una de las cosas que más me estaba costando hacer era perdonar. Y a mí la visión no dual del perdón de Jorge me resonó muchísimo, así como sus conocimientos sobre un curso de milagros y la filosofía Advaita. Así que hoy quiero que Jorge comparta con todos los oyentes su metodología del perdón no dual para que pueda ayudar a aquellas personas que están sintiendo que el hecho de no ser capaces de perdonar les está impidiendo alcanzar un estilo de vida zen, tener paz interior y avanzar en su bienestar. En la web de la Escuela del Perdón hay un texto que a mí me gusta mucho que dice: el verdadero perdón se define por sus efectos, paz mental y liberación interior. La práctica interna descubre un espacio desde el que observar los guiones mentales sin juicio ni culpa, lo que se traduce en un darse cuenta del programa mental de conflicto, la más básica de las adicciones. Por otro lado, se aborda la aceptación emocional, la cual se va extendiendo a distintos ámbitos a medida que se va profundizando en la mentalidad de paz y se comprende la razón del corazón. Este proceso lleva a una práctica íntima y cotidiana de presencia en la identidad esencial, una ampliación definitiva de la consciencia transpersonal en el mundo y en las relaciones, hasta vivir como una constante la aceptación profunda. Una maravilla de texto. Y así que, dicho esto, pasamos ya a la entrevista con Jorge Lomar, que espero que te guste mucho. Bueno, Jorge, primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Me hace mucha ilusión. Y bueno, antes de avanzar, para quienes no te conozcan, explícanos un poquito qué es lo que haces exactamente, aunque yo ya lo he introducido, y cuál es tu background. Hola Nuria, y muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y de que nos demos a esto de entregarnos, ¿no? A contar lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando en la vida, ¿no? Que es bien hermoso, ¿no? También el sentir que todos vamos como uno y que todos prácticamente estamos viviendo lo mismo. Yo, si de verdad te tengo que hablar de mi background, no te podría decir que ha sido más importante que qué. Yo voy por la calle y a lo mejor un día veo una sonrisa de un niño y no sé si eso es más importante que toda la historia que te pueda contar sobre mi juventud, sobre mi infancia. En realidad creo que el background personal no tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia unas tomas de conciencia que sí que son universales, que son compartidas, pero que en cada uno va a tomar un camino y una forma totalmente distinta. Podría poner mucho empeño en explicar mi forma, mi manera particular, pero tu forma va a ser distinta, o ha sido distinta, o está siendo distinta. Entonces, más que la forma, intentaré compartir siempre lo compartido, lo que ya está compartido, que es de lo que nos estamos dando cuenta. Desde siempre es cierto que tenía un poquito como el recuerdo de que la verdad tenía que ser el amor, de que la verdad tenía que ser la alegría. Este recuerdo es lo que me hacía moverme, buscar, y yo creo que a todos.
Y fíjate que de formas tan equivocadas como a lo mejor una búsqueda política o una búsqueda de justicia social o una búsqueda empresarial o una búsqueda familiar. Pero sin importar la forma que tomara ese camino, que es de lo que estoy hablando, había debajo un trasfondo que a todos nos mueve, que es realmente buscar el amor, que es exactamente lo mismo que buscar quién eres, de verdad. Al principio es como un formato de conocimiento, para mí. Para otras personas al principio es un formato de relación. Para otros es un formato de acción. Para otros es un papel en el mundo. Para mí lo primero fue una búsqueda intelectual, libros. Yo no he tenido maestros personales, en mi caso han sido libros. Yo no he viajado a la India. Yo no he respirado lo que es la India. Sin embargo, he respirado el contenido de esos libros, ya lo recordaba. Entonces, ahí hay un proceso largo donde lo que yo observaba es que me daba cuenta de lo confundido que estaba. Son como capas de confusión que se van diluyendo. Al principio, este diluir de capas de confusión puede producir enfado, dolor, puede producir contradicción, te hace ser agresivo, es decir, te hace que salga una agresividad que estaba escondida y que ahora se toma permiso porque has oído una nueva idea, se toma permiso para salir. A lo mejor te metes en la espiritualidad y rechazas el cuerpo o rechazas a los que lleven un camino aparentemente más superficial. Se viven muchas etapas con muchas formas distintas. Lo que importa es que, sin importar la forma en que uno crea que lo está viviendo, siguen destapándose confusiones. Y es como que se va aclarando el camino al amor. Pero claro, el camino al amor es un camino, o sea, se camina. Exacto. No puedes hablar de él mucho, ¿sabes? O sea, hablas para compartir, hablas en la medida en que encontrarte con unos ojos de lo que es lo mismo que tú te permite un espacio más fácil para que las palabras sean un puente para compartir lo que hay de verdad. Pero no puedes hablar de lo que hay de verdad, porque no cabe en una representación. Pero sí puedes compartirlo, porque lo que es de verdad es totalmente compartido. Entonces lo que te vas dando cuenta es que quieres compartir lo que eres, quieres compartir el amor, y que el amor es compartirte. Y esta expresión, en mi manera de verlo, era exactamente el perdón. Cuando de repente me di cuenta, es un darte cuenta, un primer darte cuenta, claro, el perdón es lo que deshace los obstáculos para que expreses el amor. Exacto. Pero este es un darte cuenta intelectual. Entonces ahora, como ya todo lo llamo perdón, empieza el camino del perdón. Antes ya estaba el camino del perdón y para mí el camino del perdón no es una forma específica, no es la forma de nuestra escuela, ni la forma de un camino, de un curso de milagros, ni la forma del Advaita. En Oriente no los llaman perdón, los llaman aceptación primordialmente, o los llaman consciencia, o los llaman autorrealización. Para mí el camino del perdón es la forma como yo llamo nuestro camino de vuelta a ser quien somos, nuestro camino de expresión del amor. Entonces, para mí todos estamos en el camino del perdón. No importa que tú lo llames de una forma o que tú lo llames de otra forma, pero todos estamos compartiendo un mismo camino. Y es el camino de perdonar a nuestra mente por lo que nosotros creemos que ha sido dolor. Es que Perdonar yo... por equivocarnos, por confundirnos a nosotros mismos. Exacto. Es que creo que hay un concepto erróneo de lo que es el perdón, ¿no? Al menos yo lo viví así, ¿no? Cuando empecé a escuchar, ¿no? Como la importancia del perdón, me di cuenta que era un perdón basado en un tipo de perdón que yo había aprendido cuando era muy pequeña, que es, vale, te perdono, pero no era un perdón real, era un perdón muy, muy, muy mental, o como, no era un perdón como el que tú estás explicando ahora, como el que yo
he llegado luego ya a experimentar y a sentir que no consigo ponerlo en palabras, y por eso también te he invitado en el podcast, ¿no? Para ver si tú consigues poner en palabras mejor de lo que yo lo consigo, ¿no? Porque no lo consigo. Sé que es una vivencia, ¿no? Sé como que yo vivo ahora de otra manera. Es que no sé, me cuesta mucho explicarlo, pero sé que antes me acuerdo con mi última terapeuta, ¿no? Que yo le decía, sí, yo ya he perdonado a mi padre. Y luego ella me decía, vale, vamos a integrar los valores de tu padre, los valores de tu madre. Y yo no conseguía poner en palabras valores positivos de mi padre. Siempre había un sí, pero tal, sí, pero tal. Y me dijo, tú me dijiste que habías perdonado a tu padre, ¿no? Algo aquí no, ¿no? Y a partir de ahí fue como, wow, otro despertar, ¿no? Otro clic. Sí, es muy interesante como precisamente cuando hay una idea capaz de florecer y abarcar toda tu vida, es precisamente esa idea la que el pasado, el peso del pasado, la programación mental, el no querer moverte, el no querer avanzar, el miedo a la luz, impide que esta idea florezca. El mismo miedo a la luz. Fíjate que estamos hablando de que compartimos un recuerdo. Tú antes de empezar la entrevista, tú me has dicho a mí, Nuria, me has dicho a mí, que de alguna manera recordabas, me lo has dicho con tus palabras, no así, Sí. que de alguna manera recordabas que no podía ser así, que no podía ser sufrimiento todo, que no podía ser, sino que había algo después, como que recordabas que todo iba a acabar bien. Sí. ¿Sabes? Este recuerdo de que todo va a acabar bien, a la vez, en esta dualidad que vivimos aquí, tiene un miedo a que acabe lo que ahora está yendo mal. ¿No? Y entonces, todo el sistema mental que yo llamo el programa, que todo el mundo llama el ego, que es el sistema, la manera de pensar que nos hace expresarnos como quien no somos, que nos hace vivirnos en un falso yo. Este programa que nos hace vivirnos en un falso yo está ideado para que tú trivialices, minimices, quites importancia a ese recuerdo tan potente de que todo va a acabar bien, de que tú eres amor, este viaje vas a atravesarlo y vas a expresar amor, porque es lo que eres. Este recuerdo lo llamamos el maestro interior. Y es lo que te guía para tus búsquedas, para que tengas fuerza de repente cuando todo parece derrumbado, tengas fuerza para, bueno, tengas fuerza, tener fuerza en el perdón no es lo mismo que en el mundo. En el mundo tener fuerza es ganar a algo, es oponerte a una resistencia. En el perdón tener fuerza es ser humilde. Es decir, es elegir ponerte en manos de la totalidad, de la inteligencia. Y dejar de decidir tú lo que es verdad. Esto es tener fuerza. Esto es tener valor. Y fíjate que es todo lo contrario a lo que es en el mundo tener fuerza. Entonces, de repente nos encontramos con esto, ¿no? Fíjate, estoy viviendo una relación con una manera de pensar. Una relación con una manera de pensar. O sea, un hábito de pensamiento, un hábito de expresión que impide que brote mi verdadero yo, que es conflictivo, porque a la vez lo único que quiero es que brote mi verdadero yo, que es alegre y fluido en todos los casos. Esto no es una cuestión de carácter. Todos somos alegres y fluidos. Si estás vivo, eres alegre y fluido. Luego está el programa, pero si tú estás vivo, eres alegre y fluido. Ahora hay que sacar este verdadero yo. Exacto. Bueno, y entonces, claro, de repente aparece
esta opción de ser consciente y todas las resistencias sistematizadas y ocultas, no solo intelectuales, también enraizadas como amargura en el corazón. Porque tendemos a separar mente y corazón, pensamiento y sentir, pero más allá de nuestra forma de pensar están perfectamente, son un matrimonio, perfectamente unidos. Entonces es imposible que una forma de pensar esté separada de una forma de sentir y al revés. Tras una forma de sentir hay una forma de pensar y tras una forma de pensar hay una forma de sentir. Esa separación, como si fueran cosas que pudieran ir independientemente, es solo la costumbre de que tenemos de vivirnos en el conflicto. La adicción, la normalidad del conflicto, de creernos que el conflicto es mi personalidad. O sea, que estar enfadado con este momento es mi forma de ser. Bueno, entonces, emprender este camino de consciencia, que fíjate que uno de los asuntos con los que uno se topa es que voy a deshacer el ego conscientemente, no por arte de magia. No va a venir de repente un mago, va a decir, Shazam, tú estás liberado del ego. Sino que tiene que ser con tu perfecto permiso a cada paso. El más mínimo paso es un diálogo con la vida en la que se te pide permiso. Y tú te quedas en cada momento del pasado que te atrae y que te atrapa todo el tiempo que quieras. Y tú das un paso adelante y te desprendes de una atadura cuando quieras. Pero ese sentido de perfecta libertad, aunque nadie lo ve, está siempre ahí. ¿Y por qué nos asusta tanto, no? Porque uno de los últimos miedos a los que sentí que me enfrentaba y que tuve un salto al vacío era un miedo terrible a la libertad, a ser yo misma. Fue como cuando me di cuenta, dije, wow, o sea, tengo miedo a la libertad y a todo lo que va a suponer esto de vivir siendo yo misma, ¿no? Y fue como un choque de realidad, porque sí que había sentido en algún momento que tenía miedo a brillar, que en realidad este era uno de los miedos que tenía, ¿no? Ya me lo decía mi psicóloga en su momento, me decía, Nuria, tú estás a un 5% de tus posibilidades, tienes miedo a brillar, ¿no? Y tenía razón. Pero luego me di cuenta también que era un miedo terrible a la libertad. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a la libertad, a brillar, a ser felices, a ser alegría, a ser amor? Es muy buena pregunta. Mira, en un primer momento hemos llamado libertad, todos de acuerdo, a lo contrario a la libertad. Toda la vida llamando libertad a lo contrario a la libertad. O sea, he llamado libertad a controlar la situación. He llamado libertad cuando la vida responde de la forma que yo quiero que responda. Entonces he dicho, he tenido éxito, soy libre. Han pasado las cosas como yo quiero. Sin embargo, la libertad, la auténtica, esa que tú te diste cuenta de que tenías miedo y por dentro era lo que siempre te había empujado. La libertad te había empujado a buscar, a vencer barreras. Tu deseo de libertad es tu poder. Porque tu deseo de libertad en realidad está conectado con una libertad auténtica que está funcionando ahora mismo, que está presente, que es tu ser. Entonces no solo es deseo de libertad. Es solo deseo de libertad porque tenemos dudas de que sea real esa libertad. Pero no solo es deseo de libertad, es pura libertad lo que brota. Entonces, la libertad auténtica es compartida. Y esto es lo que cuesta entender. La libertad auténtica es que no tengo ningún miedo y ahora voy a vivir esta entrevista con lo que surja contigo, con lo que pase en este momento, sin ninguna planificación, sin ningún intento de que sea así o asá, sin una búsqueda de resultados. O sea, vamos a dejar este momento libre con todo lo que incluye, con los ruidos que entran por la ventana, con lo que tú me puedas preguntar, con lo que yo pueda pensar, con que me pueda equivocar. Ya no te importa el sostenimiento de mi razón personal, sino que permito
que la razón universal dirija este instante. Y esta libertad es una libertad de todos los miedos, es una libertad de toda desconfianza a lo que es. Es una libertad de todas tus dudas. Y es una libertad que se vive compartida, que en cuanto tú te pones en ese lugar, lo compartes. Pero algo que me he dado cuenta también... El miedo, perdón, para resumir, al descontrol. Al descontrol, exacto. Es que justo quería ir ahí, porque yo que había sido siempre como una persona como de quererlo todo controlado, ¿no? Ese miedo al descontrol, desde que vivo así como con la libertad, el fluir, pues el no ir con un guión preestablecido en mi vida, el pues ahora siento esto, ahora no siento esto, como mucho más presente, hay un punto en el que siento cierto descontrol, porque todo es mucho más improvisado, todo es mucho más imprevisto. Y claro, hay un punto en el que me doy cuenta de que soy más feliz así, por supuesto, pero como que tengo la sensación a veces de que, y observo mis pensamientos cuando me vienen y dicen como que eso estará bien, porque como nos han enseñado a que hay que tener un cierto control y que tienes que ir con cierta programación, pues de repente observo mis pensamientos como vienen y dicen, ay, Nuria, ¿estás segura que se pueden hacer entrevistas sin ir con ningún guión de preguntas? Y luego me tengo que recordar a mí misma, sí, Nuria, eres libre, quieres fluir, vives el instante presente, ¿no? Pero es como constantemente un baile de pensamientos, de cultura, de lo que se nos enseña, de lo que se nos dicen, y tengo que ir recordándome a mí misma de una manera muy bonita, lo hago, pero me doy cuenta de esto y me recuerdo a mí misma de, sí, vale, esto es programación que te ponen desde a un nivel cultural, ¿no? Desde la sociedad, pero tú ya has conectado con que esto no es así y además es que ya no podría ir para atrás. Exacto. Pero fíjate, porque el ejercicio continúa, el camino continúa. Sí. Día a día. Sí, sí. Y se introduce en las más secretas sutilezas, en cada rinconcito, para plantearte esa misma pregunta. ¿Eres libre o tengo miedo? ¿Soy libre o tengo miedo? Porque en el fondo, tú te has dado una explicación ahora, ¿vale? Todos necesitamos darnos explicaciones hasta cierto punto. Luego, pasado cierto punto, llega la humildad. Pero al principio, en cada momento, al principio, me tengo que dar una explicación. Lo primero que funciona es el pensamiento que intenta resolverlo. Y tú te has dado una explicación, has dicho, bien, esto es un pensamiento cultural que he aprendido. Y además te has dado cuenta, como sea, te has dado cuenta que igual que lo aprendes, lo desaprendes. Sí. Porque esa es tu libertad. Exacto. Que nadie te obliga a creer o a dejar de creer en algo. Tú eres internamente libre, plenamente libre para creer o no creer lo que quieras. Ahí no hay obligación alguna. Interiormente tu libertad es total. Entonces, lo que estás decidiendo es qué es verdad, el amor o el miedo. Que es una herramienta de discernimiento muy vieja, que venimos oyendo todos claramente expresada, sobre todo desde los años 60. ¿Qué es la verdad? ¿El amor o el miedo? Y es una herramienta de discernimiento. Y a la medida en que vamos expresando y conociendo el sistema de pensamiento del amor, que yo muchas veces juego con las siglas, ¿sabes? Ajá. Yo soy un bromista. Me encanta meter bromas en todo lo que explico. Para mí el pensamiento programado es el PP. Perfecto. Pero el sistema de pensamiento del amor es el SPA. SPA, suena genial. Entonces, estoy pensando que elijo entre el PP o el SPA. Ay, me encanta, me encanta. Y el SPA es un descanso, ni siquiera es una argumentación, o sea, deshaciendo el guiño político. No es irme al otro lado, lo bueno es la izquierda, lo malo es la derecha, en absoluto. Es que deje de ir de un lado para otro y varas al SPA.
¿vale? Eso no es lo que es. Esto es el mundo del miedo, el mundo de la competición, el mundo de la lucha. Eso no es lo que es. El amor no es eso. No, es eso. La verdad no puede ser luchar. La verdad no puede ser rechazar al otro. La verdad no puede ser vivir con miedo. La experiencia del ser no puede ser vivir con miedo. No es posible. No es posible. O sea, el amor es la inteligencia. Y si el amor es la inteligencia, su expresión no puede ser una constante compresión de sí mismo. Esa constante compresión de sí mismo que es el miedo no puede ser la expresión del amor. Este discernimiento se va afianzando en la misma medida en que tú te lanzas a vivirlo. No hablar de ello. El discernimiento no se afianza si hablas de ello. El discernimiento solamente se afianza si lo experimentas. Si tú habitas no solo la manera de pensar, sino vivir desde ahí. O sea, tiene que abarcar todo, tiene que llegar hasta los últimos extremos, hasta los últimos rinconcitos de tu forma de vivir, de cómo tienes tu cuarto, o sea, llega hasta el último lugar, viene a cambiarlo todo. Viene a cambiarlo todo porque lo que viene es a vivir un cambio de identidad, de un yo falso a un yo real. Esto es muy natural y ya está escrito. Es lo curioso. Pero sin embargo, nos da tanto miedo al principio, nos parece tan incomprensible. Tenemos tan poca confianza en la vida y resulta que tu poder es la fe, que es la confianza. No hay diferencia cuando las ideas tienden a ser ideas que trascienden nuestras pequeñas limitaciones culturales, temporales, educacionales, cuando las ideas son ideas que ya no caben en palabras, son ideas que trascienden lo tuyo o lo mío, cuando las ideas ya están todas conectadas entre todas, entonces todo va a cambiar, todo cambia, porque es un cambio de identidad y todo es aplicable aquí mientras hacemos lo que se llama una vida humana. Todo es aquí perfectamente compatible. Por mucho que nos parezca raro, extraño, opuesto a lo que siempre hemos conocido, lo nuevo, lo que está amaneciendo, está planificado para que sea perfectamente compatible con tu vida familiar, con la comida, con las relaciones, con la pareja, con tener hijos, con no tenerlos, con tener pareja, con no tenerla, con tener dinero, con no tenerlo. Va a ser compatible con todo. Va a ser compatible con todo porque está escrito un camino perfecto en la medida de lo que tú realmente quieres vivir. Es que ayer observaba, yo tengo 2 sobrinos de 4 años y los observaba tan puros, tan alegres, tan vitales, tan auténticos, tan no sé, eso, ¿no? Tan puros, ¿no? Decía, creo que todos nacemos, ¿no? Así, puros, ¿no? Sin tantas creencias limitantes, sin tanta programación, pero supongo que hay algún momento en el que nos van diciendo, ¿no? Pues vigila, no digas esto, o no molestes, o si dices esto, pues te voy a castigar, y te vas dando cuenta de que hay cosas de ti que gustan más, cosas de ti que no gustan tanto, entonces vas como poniéndote capas y vas creando como un falso yo, que a medida que van pasando los años, cada vez este falso yo se ha construido más sobre una base falsa. Entonces llega un momento de tu vida en el que te das cuenta que eres profundamente infeliz y tienes que ir desprogramando todo lo que has programado, ir quitando las capas que has ido poniendo, ir despegándote y soltándote los miedos, y ahí es cuando tienes que como intentar volver a conectar con eso, con lo que ya naciste, ¿no? Con esa sensación de que todos somos uno, de que todo es amor, de que todo es naturaleza. En ese punto es fundamental desterrar la idea de que alguna vez perdiste eso. Esto es fundamental, es una de las bases del perdón,
es que tú sepas que esto que tienes separado de tu presente por tantos años, que lo asociamos a la infancia, aunque en realidad cuando somos niños tenemos un tomate descomunal. O sea, me quitas el juguete un momento y un momento antes he sido muy inocente, muy juguetón, muy sonriente con todo, pero de repente me haces algo que me molesta y me cojo el berrinche del siglo. Sí. O sea, quiero decir que el falso yo ya está ahí. Lo que pasa es que tenemos la idea de la inocencia del cielo, de la inocencia de tu ser, de la inocencia espiritual, de la autenticidad. Esta idea la tenemos asociada al principio del tiempo, a la infancia, como si fuera el mundo el que nos hubiera corrompido. Es una idea muy victimista y muy... explica todo el mecanismo de pensamiento del ego. Lo explica de arriba abajo. Uh-huh. Pero en realidad lo que estás recordando es algo que yo creo que se expresaba con inocencia en la infancia y que ya estaba ahí desde lo eterno. Pero esto sigue estando aquí. Perfecto. Inmaculado. Sí, Perfecto. que no se ha ido, sí, lo sigues teniendo. No eres capaz de verlo en ese momento, pero está ahí contigo. Porque yo haya puesto unos velos de pensamiento. Son mis pensamientos. Son mis creencias. Yo puedo poner esos velos y puedo quitarlas. Es mi poder. Porque la libertad del libre albedrío sigue presente. Nunca se ha ido. Lo que es propio de ese niño que juega viviendo y vive jugando, lo que es propio de tu ser, sigue aquí, está perfectamente latiendo, está perfecto con todo su poder. Nunca se ha... Este poder es el mismo que se ha utilizado para poner esas capas de pensamiento. Uh-huh. Y para aceptar lo que parece un aprendizaje, lo que parece ser culpa de los demás, pero realmente son capas de pensamiento que acepto para tapar eso y vivir un yo separado que tiene que conseguir las cosas por sí mismo, que tiene que hacer su propio mundo a su manera, que tiene que vivir solo, que es la característica primordial del pensamiento programado, del ego. Yo estoy solo. Esa soledad del pensamiento, esa incomprensión en la que parecemos vivir con ese sistema de pensamiento loco, con ese sistema de pensamiento programado, parecemos estar solos. Me las tengo que apañar. Y frente a este dolor tengo que superarlo, tengo que ganarlo. Es toda una batalla constante contra lo que pasa. Esto... Hay otra manera. Hay otra manera. Y hay otra manera está aquí presente, te late. Te late desde el centro de ti. Hay otra manera. Hay otra manera de vivir esto. Descansa. Despierta. Hay otra manera. Descansa. Deja de hacer con tu mente, deja de hacer con tus creencias, con tu manera de clasificar el mundo, ¿no? Ese punto de entregarme, de compartirme. Claro, yo que me dedico al tema de la alimentación consciente, algo que yo viví, experimenté en mí misma y que luego lo he podido ver en las personas que han pasado por mi consulta o mis programas online, es que muchas veces se dificulta más poder conectar con eso que aún sigue en ti, que no se ha ido, cuando sigues una alimentación con procesados, con refinados, cuando me estás maltratando con la alimentación, cuando te estás castigando, cuando estás intentando evadirte, etc., ¿no? Es como que vas poniendo con la alimentación aún más capas y más dificultades para poder conectar contigo, ¿no? Entonces, vas alimentando más aún ese sentimiento que tú has comentado de victimismo, ¿no? De por qué todo me ha pasado, o yo misma, ¿no? Pude estar en una época en la que todo era culpa de mis padres, pobre de mí, ¿no? Estaba en el victimismo porque tu padre tal, porque mi madre tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tapaba pues con la adicción a no comer, luego con la adicción a la comida, etcétera, ¿no? Hasta que te das cuenta de que
es otra excusa, otra capa que tú te estás poniendo, otra dificultad para no querer despojarte de todos estos pensamientos que tú has construido, todas esas creencias que tú te has querido creer y de todo este victimismo, y no eres capaz de conectar contigo, ¿no? Entonces, es como, ¿qué les dirías tú, ¿no? Como a las personas que nos están escuchando, que muchas de las personas que nos van a escuchar estarán en este proceso, ¿no? Para poder ir despojándose de todo este ruido que han construido a nivel de creencias, de alimentación, de victimismo, etcétera, y poder ir conectando con eso que aún está en ellas, ¿no? Pues el principio siempre lo mismo, es dejar que sea hecho. Es una fe profunda del amor. Es centrarte en el recuerdo profundo que tienes del amor y verlo en todas partes. En la no dualidad no atribuimos valor concreto a los alimentos, ni valor concreto a las personas, ni valor concreto a una pastilla, ni valor concreto. ¿Sabes? No atribuimos valores concretos. En la experiencia humana, evidentemente, si te tomas una pastilla se te quita el dolor de cabeza, porque a nivel mental le has atribuido un valor concreto. Pero lo que queremos decir es que son valores que ha fabricado la mente, igual que ha fabricado capas de pensamiento, pues ha fabricado percepciones, ¿no? La percepción de que estoy mal, de que tengo un problema, y la percepción de que esta pastilla me la quita. Claro, de repente todo es relación. La comida es una relación. Exacto. Mi familia es una relación. Levantarme por la mañana y abrir la ventana es una relación. Como entra la luz por la mañana, como respondo al atardecer es una relación. El pájaro que canta es una relación. Mi respiración es pura relación. Mi cuerpo es una relación. Hasta el sistema de pensamiento es una relación. Entonces, si mi relación con la comida cambia y hay como algo vibrante que ve la comida como algo sano, como algo vivificador y como una fuente de disfrute, empiezas a vivir como en el amor. Exacto. Como lo que recuerdas que es vivir en el amor, en vez de considerar la comida, y por poner dos polaridades de las muchas que pueda haber, o como una necesidad que recuerda la muerte, contra la cual se supone que estás luchando, y toda esa carga verla en tu relación con la comida. O vamos al otro extremo, ¿vale? Como algo que es impuro, que no es espiritual y que me recuerda que soy débil y un ser humano. Por poner solo esta polaridad, ¿vale? Pues hay muchas formas de relacionarte con la comida, con el dinero. Y si esta relación no incluye de alguna forma el amor, no es real. Es un programa. Entonces, es una manera de hacer compatible la no dualidad con lo que tú explicas y con ese camino específico que puede ser en un momento dado cambiar mis hábitos, porque yo como así, porque esto es lo bueno, esto es lo malo, estos alimentos son buenos, estos son malos. De repente cambia los hábitos, se te da la vuelta a la tortilla y ya no son estos los buenos, sino que voy a probar esta otra forma. Voy a romper todos estos hábitos, voy a cambiar estas maneras, voy a cambiar estas ideas, estos conceptos, y todo está enfocado ahora al disfrute, a la felicidad, a sentirme bien. Como digo yo, ¿no? Que mi mantra, cuando hice toda la transformación, me cogí un mantra que era: mi salud y mi felicidad son innegociables, ¿no? Y cada vez, y yo siempre explico, ¿no? Para mí se trata de que tienes que estar enamorado de tu plato, ¿no? Que cuando tú veas el plato sientas ese enamoramiento, ese amor. Hay 3 momentos al día como mínimo, desayuno, comida y cena, en la que vas a experimentar
un sentimiento de amor tan puro, tan bonito que dices, es que no cambiaría este plato por ningún otro, ¿no? Y lo ves y te enamoras de él. Y creo que es lo que tú dices, ¿no? Cuando lo decías, digo, es que, bueno, ¿sabes cuando tienes esos aha moments, ¿no? Que digo yo, que es esa conexión de decir, es verdad, yo empecé mi transformación con la comida porque era algo que a mí pues arrastraba de mucho tiempo, pero empecé a enamorarme de los alimentos, empecé a vivir en lugar del miedo a que me engordaran, del miedo a las calorías, del miedo a la grasa, del miedo a la proteína, a vivirlo desde el amor de este alimento, si lo como me va a dar energía, este otro me va a dar otro tipo de energía y empecé a experimentar en que podía vivir la relación con la comida desde el miedo o desde el amor. Entonces, al empezar a experimentarlo con la comida, eso empezó a propagarse en todos los otros ámbitos de mi vida. Vale, puedo vivir la relación con mi madre desde el miedo, desde la codependencia, desde el apego o desde el amor, desde la libertad, ¿no? Es como muy bonito poder empezar a experimentar esto, ¿no? Y decirlo, mira, primero lo experimento en un ámbito de mi vida, pero luego se experimenta también, como tú decías, en el dinero. Empiezas a sentir que vives en la abundancia y aunque no tengas más dinero que antes, pero No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. La abundancia no tiene que ver con la cantidad de dinero. Uh-huh. Es una manera de sentir precisamente pues, que ese enamoramiento que a lo mejor que ha comenzado con esos 3 platos al día. Sí. Pero ese plato se ha ido haciendo grande, ha abarcado a tu madre, ha abarcado a tu paseo por el campo, ha abarcado al momento en silencio cuando vas a escribir un email, ha empezado a abarcar ese plato, ha estado ese plato servido todo el rato delante de ti. Fíjate que hay una comparación subyacente, siempre estamos con la cosa de vivirnos como cuerpo y como espíritu simultáneamente, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos con este temilla. Y es que, en un principio, pues, el sistema de pensamiento principal te dice que tú te estás alimentando de la comida como cuerpo. Es decir, como tú me decías, tengo miedo a los hidratos de carbono, pero los necesito. Esto es una dualidad. Sí. Tengo miedo a los hidratos de carbono, pero los necesito. Y todo esto es una perspectiva de cuerpo. O sea, los necesito como cuerpo y tengo miedo como cuerpo. Mm. Sin embargo, el espíritu se nutre de todas las relaciones. No con la comida, sino de todas. O sea, es el plato que se va haciendo grande. Es lo que yo les explico también. Sí, claro. Sí, totalmente. ¿No? Yo les explico, ¿no? Yo empecé a explicarles de que la comida es un alimento secundario y luego que hay los alimentos primarios, y lo tengo aquí en mis bolsas, en las tote bags que regalo cuando la gente viene a un evento mío, ¿no? Que no se trata de comer menos, sino de vivir más. Nos nutrimos también de muchas otras cosas que no son la comida, que son las relaciones con la familia, con los socios, con la pareja, con el dinero, el contacto con la naturaleza, con la meditación, de todo esto, ¿no? Y entonces hay que dejar de poner tanta atención a la comida, al menos es lo que yo les digo, ¿vale? Ok, comer saludable, pero deja de prestarle tanta atención a la comida y observa de cómo te nutres de todos los otros ámbitos de tu vida. Y a medida que tú vas nutriéndote de todo lo otro, la relación con la comida va a cambiar, va a fluir, va a ser de amor. Exacto. Este es el punto. Entonces, cómo lo que era un problema se ha convertido en una herramienta, en un instrumento. Exacto. Para expandir tu relación con el mundo. Exacto. Esto es lo que yo siempre les digo también y me gusta mucho que lo digas tú porque siempre les digo, para mí la comida no es el fin último. La comida es una herramienta para un autoconocimiento, para un desarrollo personal y espiritual, para un camino de evolución, de despertar, de bienestar, pero la comida está ahí para ayudarte a ir hacia el amor, pero no para quedarte simplemente, porque a mí cuando me vienen y me dicen, Nuria, yo como bien, y ya la palabra bien ya es como, o de lunes a viernes como bien y fin de semana como mal, y digo, no. Bien y mal, bien y mal. Esto no va por ahí, no. Lo que yo intento aportar y explicar con la comida, ¿no?
Claro, en el mismo tema de siempre, de que a la vez sentimos que soy espíritu, pero a la vez, vamos a ponerlo entre comillas, soy cuerpo, Ujú. ¿vale? A la vez, y parecen opuestos. Pues en ese mismo, claro, nutrirme, ahora decimos, el espíritu se nutre de las relaciones, se nutre de todas las relaciones, o sea, también de mi relación con el mundo mientras como, de mi relación con el mundo mientras paseo, de mi relación, y ahora vamos a dar un saltito, de mi relación con el ser mientras como, Ujú. de mi relación con el ser mientras hablo con mi madre, de mi relación con el ser cuando estoy afrontando si voy a tener un hijo, de mi relación con el ser en esta entrevista de trabajo. Pues cuando hablo de nutrirme, no estoy hablando bajo el punto de vista del cuerpo, sino del espíritu. Exacto. Entonces no hay carencia. Nutrirme es una expansión constante. No es llenar un hueco. Ujú. No es cubrir una carencia, sino que el espíritu no para de expandirse. Porque es su naturaleza, es una expansión eterna. No tiene que ver con el espacio, no tiene que ver con... Es una expansión experiencial. Mm. A esto me refiero con nutrirme. El espíritu se nutre de las relaciones porque el espíritu es pura relación. Es el amor conociéndose, es el amor sintiéndose. Y Ujú. ahí está su expansión. Esto es lo que se ha llamado Ananda en el Ajá. Advaita. Ananda, ¿vale? Es la relación entre el Sat y Chit, entre el ser y la conciencia del ser. Entonces ahí se genera una expansión, una Ananda, una alegría universal, distinta a lo mejor de lo que pensemos que es la alegría humana que tiene principio y fin, una alegría indefinida, infinita, universal, que es la relación misma. Claro, esto abarca todo lo humano, la comida, el trabajo, y a la vez que abarca todo lo humano, va transformando lo humano, Ujú. va convirtiendo lo humano en divino, va convirtiendo el comer con unos amigos en una comunión, Sí. en un compartir profundo, donde está ocurriendo el autoconocimiento. Y esto es a lo que me refiero con nutrir. No tiene nada que ver con el nutrir del programa que te trata como si fueras un cuerpo. Mm. Punto. Exacto. No tiene nada que ver con, yo aún me pongo, ahora es como cuando he aprendido a nutrir de esta manera, cuando me dice, Nuria, ¿cuántas proteínas tengo que comer al día? ¿No? Es como, wow. Aún muchas personas no aún siguen con esa programación que el nutrir es cuánto hierro tengo que consumir al día, cuántas proteínas, cuánto tal, ¿no? Como si fueras Entonces, a llenar una cajita exacto, ¿no? con sus estanterías. Claro, es Exacto, muchísimo más fluido, incluso el cuerpo, incluso la exacto. forma, es muchísimo más fluido, está mucho más interpenetrada en la mente. Es lo mismo, es mente, está Sí. fluido y vive del amor y en el amor y Mm. vibra en el amor y las células vibran en el amor y los fluidos son pensamientos vibrando en el amor. Sí. Es esto mucho más importante que comer esto o esto. Y eso lo sabe cualquiera que ha transformado su relación con la comida. Sí, sí. Y de hecho, la gente que hay muchas personas que a mí me siguen desde hace 5 años, ¿no? En todo, yo siempre explico que yo cambié de trabajo, cambié de vida y me empecé a divulgar lo que yo estaba descubriendo y experimentando en mí misma, ¿no? Y empecé a gritarlo a los cuatro vientos de que había otra manera de comer, otra manera de relacionarte con la comida, otra manera de relacionarte contigo misma. Y las personas que llevan como 5 años conmigo en este proceso, ¿no? Siguiéndome y acompañándome, me dicen, Nuria, qué bien te veo ahora, qué guapa, qué feliz, ¿no? Te veo mucho mejor que al principio. Digo, claro, es que yo me conociste en mi proceso de transformación y sigo comiendo igual que por entonces, o hace 5 años quizás comía aún mejor a vistas suyas porque experimentaba más en la cocina Eras y menos libre. era menos libre, ¿no? Entonces estaba como mucho más... Pero ahora es como que
me he nutrido de todo lo otro que realmente era de lo que estaba escasa dentro de mí, ¿no? Es como, y al nutrirme de todo esto, las personas me han visto como mejor, ¿no? Físicamente, o en maneras de expresar, o en la mirada, o en lo que transmito. Y no es por la comida, no es porque yo haya en estos 5 años mejorado mi comida, sino he experimentado todo ese nutrir de todo lo otro, ¿no? Me he enamorado, he experimentado el amor desapegado, el amor libre, un amor que nunca había experimentado, he experimentado el contacto con la naturaleza, el cuidado de mi ser interior, me he nutrido de libros, como tú decías, ¿no? Nada que ver con la comida, nada que ver. Sí, en realidad el camino siempre es, por tanto, si quieres vibrar o sentir la experiencia del amor, que en el fondo no deseamos otra cosa. O sea, nunca deseamos otra cosa más que vivir el amor. De hecho, hay muchas veces que me llega un pensamiento de decir, uy, me apetece comer esto. A lo mejor me llega una imagen de un plato rico, ¿no? Sí. Y entonces como que automáticamente pues siento como una carencia, como un agujerito dentro, como diciendo, venga, tengo que organizar mi vida para conseguir comer. O eso o cualquier cosa. Pero de una manera o de otra, o porque yo mismo haga un enfoque, una reflexión, o porque pase algo, de repente entro en la relación con la vida en la cual me nutro. Es decir, vuelvo a sentir la satisfacción plena de quién eres. Aunque sea por un instante, ¿no? O a lo mejor porque de repente has vuelto a entrar en ese espacio. O porque a lo mejor te gusta vivir en ese espacio y estás acostumbrado a volver a él constantemente. No por ningún motivo, sino que vuelves a ese espacio y se te olvida totalmente el asunto de comer. Cómo ha sido un reemplazo sistemático el asunto de comer de tu búsqueda de amor. Exacto. De tu búsqueda de expresarte como amor. ¿Vale? Entonces, ver el comer como parte de este proceso de vivir en el amor, incluirlo, no como un sustituto, no como algo que tapa una necesidad mucho más profunda, que sería la necesidad compartida de encontrarnos a nosotros mismos. No como tapar un vacío. No como cuando todo el mundo que deja una pequeña adicción, como por ejemplo dejas el tabaco, pues empiezas a comer. Sí, vas cambiando una adicción por otra. Sí, sí. Dejas el alcohol y entras en la heroína. Sí. Deja la cocaína y te vas a las pastillas. Esto es lo que hice yo durante muchos años, ¿no? Dejé la adicción a no comer, me pasé a la adicción a las pastillas, a la cocaína, bueno, y al final vas pasando de adicción en adicción. Exacto, porque el sustituto. Darte cuenta del mecanismo de sustitución, ¿no? Y empezar a darme cuenta de que lo único que quiero es sentir el amor que soy y que es. Y empezar a vivirlo y darte cuenta de que tienes la libertad de vivir quién eres. Porque, como decíamos antes, eso está. Y como está, vete a unirte a ello. Vete a vivirlo. Deséalo. Esta es la clave. No hay otra clave en la espiritualidad. Esta es la clave. Tengo fe de que es y quiero vivirme desde ahí ahora. Ahí se resume todo el enfoque espiritual. Es y vivo desde ahí. Es absurdo decir es, pero no voy a vivir desde ahí. Eso sería absurdo. Saber la verdad y no vivirla. No. Sé la verdad, no la puedo explicar. Sé la verdad. Desde el verbo ser. Sé la verdad. Y desde el verbo saber. Está aquí, la conozco. Es mi ser. Y desde ahí me vivo. ¿Cómo? No sé. ¿Qué significará en este momento el amor? No tengo ni idea. ¿Qué formas tomará? No sé. Como diga algo, voy a hablar del pasado.
no de lo Sí. compartido en este momento, no de la libertad perfecta. Ujú. Entonces, esta es la clave, esta sería la vía directa. Estoy siendo amado y soy amor. Lo primero es estoy siendo amado. Lo segundo voy a expresarlo. Es el recibir y el dar unidos. Eso es la clave de la vía directa. Es el fundamento. Saber que ahora mismo estoy siendo perfectamente amado por un amor que no puedo comprender ni explicar y expresarlo, darme a él. Ujú. Yo lo que he observado con muchas de mis clientas, ¿no? Es como que vivimos tan deprisa y corriendo, tan como autómatas, con tanto estrés, que hay muy pocos momentos para simplemente ser, sin hacer. Entonces, es como que les cuesta más poder llegar a ese darse cuenta de que ellas están siendo amadas y que Sí. está en su libertad poder volver a conectar con esto. Y es porque es que no tienen ni un momento para ellas, para poder parar y escucharse un poco, ¿no? Y simplemente ser. Están todo el día Exacto. desde que se despiertan hasta que se acuestan, haciendo, cumpliendo con el trabajo, con las obligaciones, con los hijos, con el marido, porque tengo que ir al gimnasio, porque tengo que hacer lo otro y ahora además tengo que aprender a cocinar saludable y tengo que. Es como no hay espacio para muchas personas para poder parar y sentir un poco. Porque no hay confianza en que sea hecho. Tengo que hacerlo yo. Entonces, tú solo te puedes merecer esa paz cuando tienes confianza en que el amor hace, cuando tú dejas de hacer. Uh-huh. Cuando tú dejas de pensar con tu mente pequeña, te disuelves en lo que es, ¿no? Esa confianza. Nuestros retiros, los retiros que nosotros hacemos, los retiros de paz, los retiros de silencio, son 6 días en los que no tienes nada que hacer. Es para un poquito aprender eso que acabas de decir. Exacto. Y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo ir? Pues ya sabéis, a los retiros que organizan, ¿no? 6 Sí, días sí. en los que 6 no días. tienes nada que hacer. Nada que hacer. Y ahora ellos te dirían, ¿y qué hacemos entonces, no? Esos días, como la programación, ¿no? Eres. Y todo el enfoque está en que sientas lo que eres. Y siempre son espacios naturales, privilegiados, hermosos, en los que te pases ahí dejándote que el tiempo te explique lo que es la eternidad. Wow. Que la naturaleza te muestre su esplendor, que es el tuyo. Que reconozcas que toda tu historia ha sido perfecta. Que veas en cada compañero gratitud, acompañamiento, una misma voluntad, un mismo amor que se expresa de formas tan, tan infinitamente distintas. Una preciosa representación de la verdad. Y sentir esto, ¿pero por qué? Porque te apetece vivirlo cada día en tu vida. Claro. Entonces, primero necesitas sentir que tu capacidad es perfecta con esto. Porque ahora vete al mundo, porque ahora es aquí donde vas a querer abrir espacios. Vas a darle su lugar a este espacio, que es el espacio de vivirte en tu ser. Darle este lugar que se lo había quitado. Y se lo había quitado porque estaba siempre pensando en apañarme por mí mismo, en ser importante para los demás, en pintar algo. Uh-huh. Siempre preocupado en eso. Ajá. Pues dejaremos el enlace de los retiros, que sé que los organizáis por toda España, ¿verdad que sí? Y hay que estar muy atentos porque no son retiros muy grandes y enseguida Claro. O sea, que hay que estar atentos porque realmente en un mes las plazas acaban. Claro. Bueno, entiendo que se pueden suscribir también a vuestra newsletter, ¿no? Y Exacto, esa es allí la mejor manera. informáis. Claro. Esta es siempre la mejor manera. Claro. Lo dejaremos también el enlace para que puedan suscribirse y así en cuanto abráis plazas para un retiro, Claro. se El que puedan... quiere ir. Exacto. Cuando quieres, lo consigues, porque pones ahí toda la intención. Si el deseo es íntegro, es une mente y corazón. Es un Exacto. deseo íntegro. Entonces los medios aparecen.
Exacto. Yo creo Estos u que otros, ¿eh? O podrían ser otros medios más sí. apropiados para el camino, que esto solamente es una forma de las muchísimas formas que existen, ¿no? Ujú. Pero cuando el deseo es íntegro, tu siguiente paso de conciencia, tu siguiente paso de responsabilidad, que para mí responsabilidad es libertad, no es ninguna carga, tu siguiente paso de responsabilidad aparece, los medios aparecen, las maneras de vivirlo aparecen. Exacto. Sí, porque si no siempre hay como que hay excusas, ¿no? Es que ahora no tengo el dinero para hacerlo, o porque a mí me escriben muchas personas, ¿no? De, Nuria, me gustaría apuntarme a uno de tus programas, pero no tengo dinero, no tengo recursos, etcétera, ¿no? Y siempre hay alguna manera de empezar. Si no puedes hacer un programa mío, tienes libros, tienes vídeos, tienes podcasts, tienes entrevistas, tienes eventos gratuitos, hay muchas cosas. Pasa que bueno, cuando es no puedo, aún es que no estás en el deseo, ¿no? No estás aún en Ahí el está. amor, estás Eso. en el victimismo, en el A ver si me todo va en dejan, a ver si alguien me deja. Claro. Exacto. Pues muchísimas gracias. Yo me quedaría horas y horas conversando contigo. La verdad es que para mí ha sido como todo un lujo tener a una persona que a mí me ha inspirado y con tus libros y tus vídeos. Yo soy muy fan de mirar vídeos. Yo estudié comunicación audiovisual, entonces es un conocimiento que es gratuito y al que puedes acceder fácilmente con una conexión a Internet, y es esto mismo, ¿no? De puedes empezar a todo ese desplegar del amor y del ser, empezando por ver vídeos de personas que transmiten lo que tú nos has transmitido hoy, ¿no? Y que te estoy muy, muy, muy agradecida porque sé que el tiempo es oro y, Di que no, y es eterno. sí, pero como el tiempo es finito, ¿no? Y a veces lo pienso y digo, me gustaría hacer tantas cosas, tengo tantas ideas, muchas Claro. veces no hay tantas cosas que quiero hacer y tengo tanta energía y tanta ilusión por tantas cosas, y luego es como, bueno, Nuria, ser realista, no tienes todo el tiempo del mundo y tienes que aprender a seleccionar un poco, ¿no? Entonces, bueno, sé que tú también has tenido que seleccionar y has escogido estar en el podcast, así que te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti, yo estaba encantado. Ha sido un placer, porque para mí una entrevista es un acto compartido, ¿no? Exacto, para mí también. Proviene de ese nutrir, de ese dar y recibir que brota y que lo que brota es de lo compartido para todos. Y desde lo compartido, ¿no? No desde que yo he venido, desde que tú has venido, sino desde esa Exacto, mente que se une. exacto. Por eso siempre digo que más que entrevistas son conversaciones y desplegar y compartir entre nosotros y con todo el mundo, ¿no? Muy Y bien, bueno, diálogo pues empieza por dial, de sintonizar. exacto, pero yo me acuerdo de que desde pequeñita, si algo me gustaba ver en la televisión, eran entrevistas. Luego desapareció este formato y ya pocos programas encuentras en televisión que haya de entrevistas, ¿no? Entonces siempre voy buscando en YouTube, que es la televisión actual, ¿no? Entrevistas, porque creo que es una manera como muy enriquecedora de compartir. Es que es compartir. Así que bueno, Gracias. dejaremos todos los enlaces para suscripción a la newsletter, de la información también de los retiros, pero bueno, que la idea es que se suscriban y si realmente están interesados en hacer algún curso con vosotros o hacer algún retiro o simplemente empezar a seguir lo que vosotros hacéis, que puedan suscribirse y allí pues ya tendrán toda la información. Pues muchísimas gracias por todo lo que das y por Igualmente, todo lo que muestras en tu camino, porque nos necesitamos mucho. mostrarnos que esto se aplica, es real y es para aquí, no es para después, es para aquí. Es para aquí. Exacto, por eso me gusta mucho comunicar, divulgar, utilizo mis redes sociales para estar en contacto con las personas, porque eso, ahora es como lo que más quiero en mi vida es compartir, 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 y creo que es tan bonito porque muchas veces es como que yo me doy cuenta, yo a veces me abro, Borja Vilaseca siempre me dice que somos strippers emocionales, él y yo me abro y al abrirlo pues recibo mensajes en los que las personas me enseñan tanto porque comparten unas cosas conmigo también que me inspiran mucho. Y creo que es muy bonito porque cuando tú te abres y tú compartes,
haces que las otras personas también se abran y compartan, y es toda esa energía de compartir, creo que es tan poderosa y que bueno, esto es lo que me gusta hacer actualmente. Claro que sí. Y es una gratitud compartida. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo y nada, que muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta siempre. A ti. Antes de acabar, te invitamos a que, si no lo has hecho aún, te unas a la familia SEN a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast para no perderte el contenido exclusivo que Nuria comparte con su comunidad. Así podrás estar al tanto de todas las novedades que se avecinan estos meses, la primera de todas el lanzamiento de su programa estrella Vida SEN Transforma tu Vida, que abrirá sus puertas en una nueva y renovada edición en octubre. Entra ahora en www.vidasen.com, conoce todos los detalles y apúntate a la lista de espera para recibir información prioritaria y estar al tanto de todo. Ha llegado el momento de transformar tu alimentación y tu vida. Recupera tu salud, conócete mejor y siéntete bien cada día de la mano de Nuria Roura y su método SEN para llevar una vida saludable, energética y nutritiva. Suscríbete para no perderte ningún contenido y recuerda, no se trata de comer menos, sino de vivir más.